vegetación no es todo. En la palabra se habla de dos árboles, el árbol de la vida, ¿verdad? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la diferencia entre esos árboles? La diferencia es que el árbol del conocimiento del bien y del mal, podemos pensar que es la intención que tenemos todas las personas, ¿verdad? De mejorar las situaciones naturales, digámoslo así, pero sin tomar en cuenta lo que dice el Padre, ¿verdad? En cambio, el árbol de la vida, a diferencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, toma como primera cosa lo que el Padre dice. ¿Cuál es su voluntad? Lo toma en cuenta. Y entonces es diferente, ¿verdad? Y mira, hermano, tal vez yo para resumírselo antes de hacer la introducción, cada uno de nosotros tenemos dos caminos que escoger, ¿verdad? Es nuestra elección decidir qué camino queremos recorrer, por dónde nos queremos ir, si por este lado o por el otro lado, ¿verdad? Si por el camino donde está nuestro Padre o por el otro camino donde Él no está, donde nosotros pudiéramos aparentar que sí estamos obedeciendo, que sí asistimos a la iglesia y no sé qué, pero de todas formas Él no forma parte de nuestras decisiones ni de nuestra vida. Así que esa es una decisión que cada uno debe tomar y la elección que cada uno debe de hacer, ¿verdad? Y es el camino que tenemos presentado entre nosotros y por el cual debemos de, pues cuando ya tomamos la decisión, decir, bueno, aquí me mantengo y aquí sigo. Eso yo se lo hago como parte de lo que vamos a hablar. Ahora mire, pues como introducción vamos a hablar un poco de Génesis 12, 1 al 5. Le voy a leer rápidamente los pasajes que están acá. La palabra dice, escucha bien esto, porque eso tiene mucho que ver con lo que le hablé al principio. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en el 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el 4, que es lo más importante, ¿verdad? Y que muchas veces pasamos por alto porque pues a todos nos gustan las bendiciones, ¿verdad? ¿Quién se va a poner bravo que le digan, mira vos te ganaste 1,000,000 de quetzales? Nadie se va a poner bravo, ¿verdad? Pero oiga lo que dice aquí, en el 4 dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Oiga eso, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 65 años cuando salió de Harán. Oiga lo que dice en el 5. Tomó Abraham a Sarai, su mujer. Mira, mi hermano, bueno, nosotros los que somos varones, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? O sea, tomar una decisión de lo que nosotros debemos de hacer es una cosa, ¿verdad? Pero hacer que nuestra pareja también siga ese camino. O sea, yo no sé si me alcanza a entender las implicaciones que eso tiene, ¿verdad? Pero miren, la palabra lo dice así. ¿Qué hizo Abraham? Yo no sé. Yo pues sí, creo que sí habría que preguntarle a él cómo hizo. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, el hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán. Mire, nosotros, digamos, en nuestro medio siempre pensamos, ¿verdad?, que la fe es todo lo que necesitamos para alcanzar salvación. Déjeme decirle algo, la fe es el inicio. La fe es el inicio para encontrar esa salvación. Porque si usted lee este pasaje ya más detenidamente cuando está en su casa, ¿verdad?, se da cuenta que en el 1, ahí estaba la fe de Abraham. Porque él escuchó al Padre, que le dijo, mira, salí de donde estás, salí de donde estás. Que ese es el llamado que hoy por hoy nos hace a muchos, ¿verdad?, que le hace a su pueblo. Salgan de las tradiciones, salgan. Si quieren conocerme a mí, dice el Padre, es necesario que salgan de donde están. Porque, mira hermano, discúlpenme lo que le voy a decir.
Que usted sea evangélico, esa es una tradición. Eso es algo que existe en el mundo y que ya ha existido desde hace mucho tiempo. Y usted cree que eso es lo que le va a dar a conocer realmente al Padre. ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que Él espera de usted? Mire, la única forma de conocerlo a Él realmente es cuando nosotros nos despojemos de todo eso que nos impide verlo realmente como es. Así que esa es la primera parte de la fe. Después vienen las promesas que el Padre le hace a Abraham, ¿verdad? Que llegan hasta el versículo 3. Pero después, en el 4, Abraham toma acción y hace que eso suceda. Mire, ¿qué hubiera pasado si el Padre nos habla hoy? Probablemente estaríamos todavía sentados. Probablemente el pueblo de Israel no existiría todavía. Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias por tu amor, por la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Porque aún que no escuchamos y no te obedecemos, Señor, y que andamos interesados en buscar caminos que no son los caminos que tú nos has presentado, Señor. Tú tienes misericordia y nos hablas de tiempo en tiempo para recordarnos qué cosas son las más importantes, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que afiance los pies de mis hermanos, Señor. Que abra sus oídos espirituales, que abra su entendimiento para que pueda recibir esta semilla en su corazón, para que pueda dar ese fruto que tú esperas, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, porque realmente estamos sumergidos en un sistema que aparenta que te tiene a ti, Señor, pero tú no estás ahí. Yo sé que tú no estás ahí. Quizá en nuestra boca y en las cosas que aparentamos decimos que te conocemos, pero realmente te conocemos, realmente te hemos visto, realmente nos hemos acercado a ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a iniciar. El título de esta palabra que le quiero compartir, hermano, es solamente fe. ¿Será suficiente solamente fe? ¿Verdad? Vamos a utilizar estos versículos. Proverbios 1, versículo 7. También Proverbios, versículo 25, 28. Isaías 58, el versículo 6 al 7. Vamos a estar también en el Nuevo Testamento, en Juan 13, 34, Romanos 8, 15, Primera de Corintios 13, del versículo 4 al 7, Primera de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8, Hebreos 10, versículo 36, y también Hebreos 11, versículo 6, Santiago 1, del versículo 2 al 4, y nuestro pasaje principal pues se encuentra en Segunda de Pedro, del capítulo 1, del versículo 5 al 15. Y también vamos a tocar ahí un versículo que es el número 22 del capítulo 1. Así que vamos a hablar un poco, porque digamos este pasaje del que habla Pedro, yo lo enmarco como el camino que debemos de seguir todos los que somos creyentes hacia el perfeccionamiento. El primer versículo que está en Segunda de Pedro 1, 5 al 7 dice, oiga esto que es importante. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nosotros, digamos, pensamos, ¿verdad?, de que vamos a amar a las personas. Pero mira, mi hermano, esto que está diciéndolo ahí no lo está diciendo solo porque sí. Esos son como escalones que nosotros debemos de subir, ¿verdad? El primer escalón que tenemos que resolver en nuestra vida es el escalón de la fe, ¿verdad? Y después cuando subimos ese escalón vamos a subir al siguiente escalón, que es la virtud. Ya vamos después al final a revisar qué implica cada cosa, porque en la palabra está declarado qué implicaciones tiene para cada paso, ¿verdad? Y el último escalón, mi hermano, es el amor, ¿verdad?
Eso es lo que está hablando la palabra. Y en ese sentido nosotros nos damos cuenta que esas son las verdaderas riquezas que cada uno de nosotros debe de buscar, debe anhelar, debe acumular para sí. Porque sin esas cualidades, sin esas capacidades, pensémoslo así, nunca vamos a poder amar realmente a los demás. Nunca vamos a poder cumplir con el mandato que tenemos como cuerpo de Cristo. No sé si me hago entender. Pero bueno, vamos a avanzar al siguiente pasaje. Segunda de Pedro 1 al 8. Oiga lo que dice el apóstol, ¿verdad? Y que confirma esto que yo le estoy diciendo. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Mire, si estas cosas están en vosotros y abundan. Por supuesto que lograr, mire, la paciencia, mire, lograr piedad, lograr afecto fraternal, no es una cosa de un momento al otro. No es que nosotros nos sentemos ahorita y digamos, sí, no, ya voy a tener paciencia, ya tengo paciencia. En el nombre de Jesús ya tengo paciencia. No, esas son cosas que se tienen que repetir, que tenemos que vivir, que tenemos que desarrollar en nuestra vida. ¿Verdad? Porque con todo y que usted declare que no es algo malo, ¿verdad? La declaración de la palabra en nuestra vida no es algo malo, pero tampoco es magia. O sea, no es automático, ¿verdad? No sé si me hago entender. Y el apóstol lo dice así, mire, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra función, y eso es importante que cada uno lo tenga claro, yo siempre he insistido, es necesario que nosotros produzcamos fruto. Porque si no producimos un fruto de justicia que sea agradable al Padre, mire, mi hermano, disculpe, usted está produciendo un fruto, pero ese es desagradable a él. Nosotros siempre producimos un fruto. Y ahí, dependiendo de qué camino, de qué decisión haya tomado, ¿sabe? Va a lograr producir el fruto que sea agradable al Padre y por el cual lo va a galardonar al final. Vamos a seguir. En el 1:9, oiga lo que dice el apóstol. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esto nos hace una relación con un pasaje que está en Lucas 3:8, ¿verdad? Donde el Señor Jesús habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque si nosotros no somos capaces, digamos, de tomar la decisión de seguir un camino recto y justo, mira, mi hermano, usted no está dando un fruto digno de arrepentimiento, pero ese fruto digno de arrepentimiento, ¿de qué se trata? De demostrar que nosotros estamos dispuestos a cambiar, a hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de hacer las cosas. Y eso, pues, es difícil, ¿verdad? Eso sí, ya no solo con hablarlo, ni solo con pararse aquí y decirlo, ¿verdad? Eso hay que vivirlo. Y ahí está el testimonio de los hermanos, ¿verdad? O sea, los hermanos están viendo nuestra vida. O sea, ahí sí no hay pierde, ¿verdad? O sea, ahí sí pueden decirme, este es bueno para hablar ahí, pero para lo demás sí, mala pieza. O mala piecita, digamos, más o menos, ¿verdad? Todavía le falta. Entonces, y ese es el desafío, ¿verdad? Ese es el camino que nosotros escogimos o que hemos elegido. Vamos a seguir en el 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y esto, digamos, nos confronta. Mire, cuando el apóstol habla de hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, es lo que yo le decía al principio. El Padre nos da dos opciones, dos caminos, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, sí, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Ese es el llamado que tenemos. Y nuestra vocación, ¿qué es? La decisión que tomamos de hacerlo, de mantenernos firmes en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El camino al que fuimos llamados es una cosa, ¿verdad? Este es el camino, y hay muchos llamados, dice la palabra, ¿verdad? Hay muchos llamados, pero los que deciden caminar ahí, transitar ese camino, no son todos. Y eso mismo
eso en sí se vuelve un impedimento para poder decir, sí, no, es que todas las personas van a ser salvas, ¿verdad? Porque esa es la decisión de cada uno. Y cada uno decide por dónde ir. El Padre nos llamó, pero nosotros hemos elegido voluntariamente seguirlo. No estamos por la fuerza, ¿verdad? Mira, hermano, si usted no quiere hacer las cosas como Dios espera, pues no tiene obligación de hacerlo, ¿verdad? Porque esto es algo voluntario. Es un camino que nosotros decidimos caminar para dar ese fruto que es agradable al Padre. Vamos a seguir. Segunda de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, pues yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si, así como decimos popularmente, ¿verdad? El que peca y reza empata, dicen, ¿verdad? O una de cal y una de arena. O sea, ¿qué pasará con esas personas que no hacen las cosas completamente bien, ¿verdad? Yo lo que sí me recuerdo son de dos pasajes, ¿verdad? El Señor Jesús dice, el que no recoge conmigo desparrama. Ese es uno, ¿verdad? Y el otro que dice, los que son tibios los vomitaré de mi boca, ¿verdad? Entonces más vale, mira mi hermano, que usted sea o frío o caliente. Y disculpe que lo diga así, pero más vale eso, ¿verdad? Porque usted no va a disfrutar haciendo a medias las cosas si usted aparenta ser bueno, pero en el fondo es malo. No va a disfrutar, ¿va? Y por el otro lado, si tiene la otra combinación, que aparenta ser malo, pero al final es bueno. Entonces, decídase, ¿verdad? Decídase qué. Y todo tiene sus complicaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre el camino que escogemos? Que en un camino sí vamos a tener la trascendencia, que aquí la dice el apóstol así. Dice, de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Porque ese es el camino, ¿verdad? El otro camino, mire mi hermano, no le va a dar esa entrada. Simplemente no lo va a dejar entrar. Aunque usted diga, no, yo doné 100 millones a la caridad. Yo hice justicia de no sé qué, yo hice tal cosa. Lo sentimos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Así que es necesario que usted se defina por dónde quiere ir, ¿verdad? Ahora oiga, segunda de Pedro 1:12. El apóstol dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque mire, este es un conocimiento que probablemente no se comparta mucho, ¿verdad? Y el apóstol lo dice a su congregación en ese momento, mire, yo no les voy a dejar de recordar estas cosas, aunque ya lo sepan, porque es un tema importante, es de vital importancia conocerlo, ¿verdad? Que no solo es fe, o sea, sí hay que hacer otras cosas, hay que irle añadiendo otras capacidades a nuestra vida. O sea, no solo, mi hermano, si usted dice, no, es que yo voy a la iglesia ya, me voy a sentar ahí, ya estuvo. Pero a eso también hay que añadirle más, hay que avanzar más, ¿verdad? Porque si no, está haciendo las cosas a media. Así que es necesario que este conocimiento se comparta en nuestras congregaciones. Oiga el pasaje cómo termina. Segunda de Pedro, del versículo 13 al 15, capítulo 1, ¿verdad? Dice el apóstol, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero lo más impactante está en el 15, ¿verdad? Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mire, yo no sé si usted logra entender lo que está diciendo esos 3 versículos. Él está hablando de que después de que entregue su espíritu, va a encontrar una forma de que nos recuerde. Y mire, si eso es tan así, usted lo puede tomar como que, bueno, saber, ¿verdad? Esto que está contenido en este pasaje es importante. Es necesario que nosotros lo entendamos, que lo recibamos en nuestro corazón, que lo analicemos, que de verdad pueda producir el fruto que se espera. Si a ese punto llega el apóstol a decirlo. Por supuesto que probablemente es el Padre el que a través del Espíritu Santo
nos recuerda esas cosas, ¿verdad? Y hay otro pasaje que dice que el Espíritu Santo nos recuerda los dichos del Señor Jesús. Pero eso es una cuestión necesaria. Ahora, ¿qué tanto se comparte eso en las congregaciones? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a escucharlo, verdad? Porque esa es la otra cosa. Tal vez nuestro oído está más encantado con la alabanza, ¿va? Es que la señorita sí canta bien y la otra no canta bien. Eso me gusta más a mí. O, es que ese pastor sí habla de bendiciones, no habla de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces a mí lo que me gusta es el pisto. Entonces por eso estoy ahí pendiente. Pero estas cosas que necesitan un desarrollo interno, probablemente no vamos a tener un beneficio material, ¿verdad? Pero es lo más importante y es lo necesario que nosotros crezcamos en eso, para que podamos tener lo necesario para después hacer las cosas hacia afuera. Ahora, yo quiero analizar cada uno de los aspectos, ¿verdad? Yo le puse a este segmento de la fe al amor. Vamos a empezar por la fe. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Y mire, en sí mismo este primer punto ya es un impedimento que deja a muchas personas afuera. Yo no sé si me hago entender. Si usted le pregunta ahora a la gente, ¿vos crees en Dios? Según la ciencia, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y ahí ya quedó fuera totalmente. Ni siquiera es capaz de dar el primer escalón, porque la palabra lo que dice es que sin la fe no podemos agradar al Padre, ¿verdad? Así que es necesario que si yo digo que tengo fe, es necesario que yo crea, ¿verdad? Que hay un Dios. Porque si yo no creo que hay un Dios, así yo sea buena gente, así yo regale todo lo que tengo, si fuera posible, ¿va? Hiciera buenas obras y me dedicara a filantropía o lo que quisiera hacer. Si yo no creo en el Padre, entonces estoy automáticamente fuera. Y adicionalmente dice la palabra, y también que es galardonador. ¿Qué implica eso? Si yo le busco, yo sé que yo voy a recibir una recompensa del Padre. Y ese es el primer escalón. Ahora miremos el segundo escalón, virtud. Y aquí yo me quiero basar en 2 de Pedro 1:10, que es parte del mismo pasaje que revisamos. El apóstol dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿A qué se refiere la virtud? Miren, la traducción en inglés dice excelencia de carácter. Así literal, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere esa virtud de la que habla? Mire, mi hermano, yo lo que le puedo decir es que en la medida que usted se compromete y repite las cosas que debe de hacer, en esa medida usted va a lograr una excelencia, va a lograr que esas características se vuelvan permanentes en usted. Ahora, ¿de qué características está hablando? Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de fe, porque es el segundo escalón a la fe. Dice ahí que añadirle virtud a la fe. Pero miren, muchas veces nosotros decimos, sí creemos en Dios, ¿verdad? Pero cuando aparece un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Vivimos realmente esa fe que decimos que tenemos? Vamos de primero a buscar al Padre, a buscar una solución de las cosas que nos están pasando. Pues yo lo sé, primero que vamos a hacer es a buscar un abogado, a buscar no sé quién, a buscar no sé cuánto, a asesorarnos, no sé qué. Realmente no estamos viviendo la fe. Realmente no estamos poniendo en práctica lo que dice el primer pasaje. No le estamos creyendo al Padre. O sea, sí, pero no, o sea, para estas cosas ya es muy crítico. O sea, yo tengo que buscar otra solución. Y mire, la palabra, o por lo menos lo que yo he entendido, es que nosotros tenemos que hacer lo que es posible, sí, para que el Padre haga lo imposible, pero le tenemos que dar espacio, porque si no le damos espacio para que Él actúe, entonces jamás vamos a comprobar qué es la vida en fe. Porque nuestro concepto de vivir en fe, y no se van a enojar también, es que damos la palabra y nos dan ofrenda de eso, ¿va? Y de eso vivimos. Eso no es lo que habla la palabra. Vivir por la fe. El justo más por la fe vivirá. Eso es lo que dice la palabra. Así que mira, hermano, no se enoje conmigo, ¿verdad? Yo solamente le estoy compartiendo lo que dice la palabra.
Así que esa virtud se refiere a eso, ¿verdad? Se refiere a que nosotros efectivamente vivamos esa fe que decimos tener. No solo de palabra, no solo en los momentos en que oramos y no sé qué, sino realmente que la vivamos, que sea parte de nuestro diario vivir. Ahora vamos a avanzar al siguiente aspecto, porque cada uno de estos se vuelve un poquito más complicado. Ahora, mire, conocimiento. El apóstol decía, la virtud agrégale conocimiento. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y el entendimiento. De cualquier forma, digamos, alguien que no cree en Dios, por supuesto que automáticamente va a despreciar el conocimiento del Padre, ¿verdad? La palabra también dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero no es un conocimiento humano, no es un conocimiento técnico, es un conocimiento espiritual, ¿verdad? Y es necesario que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a aplicar un principio que contravenga la voluntad del Padre. Que fue lo que pasó con Eva. No le estoy tirando piedra a las mujeres, ¿verdad? O sea, simplemente Eva dijo, bueno, ese árbol me va a servir para obtener más conocimiento. Mire cuántos de nosotros hacemos esas cosas, ¿verdad? Sabiendo, digamos, que eso no es el camino correcto, que nos puede llevar por otro lado, que nos puede torcer de la voluntad del Padre. Vamos y lo queremos. Por eso yo decía que la interpretación es importante, porque al final de cuentas, digamos, en la interpretación nosotros podemos ver cuál es nuestra verdadera intención. Yo lo que quiero es enriquecerme, ¿verdad? Independientemente de qué. O yo quiero realmente hacer las cosas como Dios dice, ¿verdad? Vamos a avanzar. Dominio propio. Al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Proverbios 25-28. Oiga lo que dice la palabra. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mire, ¿a qué se refiere el dominio propio? El dominio propio es que nosotros tengamos control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Más fácil de entender cuando nosotros estamos a dieta. De repente tenemos antojos, ¿verdad? ¿Qué sería ahí? Dominio propio. Decir, no voy a comerme ese pastel entero. Solo me voy a comer un cachito. No me voy a comer la pizza. Ese sería el dominio propio ahí. Pero la palabra está diciendo algo más serio, ¿verdad? Como ciudad derribada y sin muro. Mire, si usted no tiene dominio propio, simplemente está a expensas de lo que pueda pasar afuera. Si usted no tiene dominio propio, por ejemplo, en su temperamento, y alguien le dice no sé qué, es capaz de bajarse e ir a hacer no sé cuánto, y después tal vez el otro lleva pistola y hace el otro no, y valió. Así que el dominio propio es importante, hermano. Y la palabra dice, mira, al conocimiento agréguele dominio propio. Y en Romanos 8:5 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto es como decir el otro extremo, ¿verdad? Porque por un extremo nosotros podemos ser muy violentos, ¿verdad? Podemos volvernos muy violentos, porque decimos, no, si yo sé, y entonces yo me exalto. Pero por el otro lado yo puedo simplemente no hacer nada. Pero el dominio propio también implica que nosotros no tengamos una percepción nuestra más alta de la que realmente es. Que no seamos soberbios, ¿verdad? Pero tampoco que seamos, aguambados. Mire, mucha gente vuelve a las cosas de antes por temor, ¿verdad? Y le voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué pasaría si de repente le ofrecen un negocio y le dicen, mira, vos si no te metes en esto, te vamos a tronar? ¿Qué haría usted? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Pero ahí su decisión va a ser probablemente, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso. Y que Dios nos ayude si esa situación pasa en nuestra vida, ¿verdad? Pero probablemente nos vamos a decir, no, está bueno, pues ahí voy a hacerlo. O no, pues yo no sé. Pero la palabra dice, mire, habéis recibido espíritu de adopción. Usted ya es hijo, por lo tanto debe de actuar como un hijo. No puede actuar como un esclavo, ¿verdad? Como un esclavo de las circunstancias. Ya le dije que esto va en complicación en cada punto, ¿va? Y tiene implicaciones, en la vida nuestra tiene implicaciones, pero mire mi hermano, este es el camino al que el Padre nos llamó. ¿Por qué Guatemala está como está? ¿Por qué cree usted? Porque realmente no hay este conocimiento, o sea, no preferimos hacer las cosas por el lado chueco que por hacerla por el lado correcto. ¿Por qué? Porque es más complicado, porque
Implica más tiempo, más esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con el siguiente, es paciencia. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero oiga lo que dice el 4, que es lo más importante de este pasaje. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas a nuestra paciencia vienen precisamente para que nosotros desarrollemos esa capacidad de esperar en que el Padre obre a nuestro favor. Y oiga esto, no necesariamente la respuesta del Padre es que nos va a dar todo lo que pedimos, porque Él es justo, ¿verdad? Si Dios está diciendo, que le caiga una enfermedad, Señor, que lo destrúyalo, bórralo. Probablemente eso no pase porque el Padre es justo. Pero nosotros tenemos que tener paciencia para que Él obre. Y eso es difícil, ¿verdad? Hay que desarrollarlo. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. ¿Sí escuchó eso, verdad? Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, no solo es que nosotros esperemos, sino que también sigamos obrando correctamente, porque si nosotros nos impacientamos, si nosotros no estamos dispuestos a esperar que el Padre obre, probablemente vamos a tomar decisiones equivocadas. Vamos a hacer una cosa pensando que es lo mejor y después resulta que eso no era lo mejor. Es necesaria la paciencia en esta escalera, por supuesto. Vamos a seguir con la siguiente, porque después de la paciencia dice, agregada a la paciencia, piedad. Voy a leerle aquí textualmente lo que dice 1 Timoteo 4, 7 al 8. Hay unas fuertes declaraciones aquí del apóstol, ¿verdad? Oiga lo que dice, desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal en poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Oiga eso, hermano, la piedad, ¿verdad? Ahora, esto lo único que nos demuestra es la importancia que tiene la piedad en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la piedad, verdad? Porque yo me hice esa pregunta y aquí está la respuesta, Isaías 58, 6, 7. El Padre hablando a través del profeta, ¿verdad? Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo le quiero resumir esto, mira hermano, la piedad se puede, digamos, resumir en la intención que nosotros tenemos de ayudar a alguien que necesita. Y no necesariamente tiene que ser materialmente, ¿verdad? Puede ser económicamente. Sí. Pero una intención sana, de que de verdad el otro salga de donde está. ¿Faltará piedad en nuestras congregaciones, en nuestro país? ¿Qué piensa usted? ¿Y a qué se deberá que no existe esa piedad en nuestro país? ¿Verdad? Porque todos quieren aparentar, todos dicen, no, yo sí soy buena persona porque hago esto, porque hago lo otro. Pero ¿cuál es la motivación real que esconde dentro de su corazón? Esa solo la conoce usted y el Padre, ¿verdad? Porque el Padre sí pesa los corazones y puede saberlo. Nosotros que estamos afuera vemos lo que usted hace. Y puede ser que sí sea aparentemente bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? Y eso es lo que nosotros debemos de cotejar, ¿verdad? Porque probablemente, y aquí lo dice claramente, ¿verdad? Porque el reclamo en Isaías era que la gente iba a ayunar, ¿verdad? Pero iba a ayunar ¿para qué? Borra, señora, fulano. Destrúyelo, ¿verdad? Y se ponían a ayunar y a orar y no sé qué. ¿Cree usted que eso lo iba a escuchar el Padre y iba a hacer las cosas? Pues no es obligación de Él atender las cosas que nosotros en nuestra mente
limitada pensamos que son, ¿verdad? En cambio, Él sí ve nuestro corazón y ve qué hay dentro de Él y actúa en función de eso. Vamos a seguir. Afecto fraternal. A la piedad hay que agregarle afecto fraternal. Las palabras del Señor Jesús que están en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, este es un mandamiento, ¿verdad? Amarnos. Pero mira, mi hermano, usted no va a poder amar, ¿verdad? No va a poder tener afecto fraternal si no tiene todos los elementos anteriores. Difícilmente. Va a ser un amor limitado, muy limitado. Le voy a hablar de otro pasaje. Primera de Pedro 1:22, que está adelantito del pasaje que estamos hablando hoy. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Mira, mi hermano, ese afecto fraternal es el que muchas veces falta en nuestras congregaciones, ¿verdad? Porque ciertamente, pues, nos tratamos con respeto, etcétera, pero digamos realmente que exista una preocupación, ¿va? Estaba leyendo un meme la vez pasada en Facebook, son bien tremendos los muchachos ahí, ¿va? Había un meme, ¿va? Y yo no me lo estoy inventando, así decía. El pastor necesita un carro, aportemos, decían todos, ¿va? Ah, fulanito necesita ser sano, oremos, decían. O sea, ¿cuál es el chiste ahí? El chiste es que oremos, ¿va? El otro necesitaba realmente tal vez un aporte, una ayuda física, ¿verdad? Que tenía un problema de salud. Ahora, eso refleja mucho de lo que pasa. Pues yo no sé, ahí lo dejo yo a su criterio. Tal vez estoy tirando muchas pedradas, pero mi intención es ejemplificarlo. Y terminamos entonces, después del afecto fraternal, con el amor. Primera de Corintios 13:4-7, dice la palabra, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y en el 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En el 6 dice, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Y oiga el 7, porque eso encapsula todo lo que dice del amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero mire, para llegar a ese punto en el que nosotros podamos ser perfeccionados en el amor, se requiere todo lo demás. Porque nosotros no vamos a poder realmente sufrir las cosas, ni creer, ni esperar, ¿verdad? Ni soportarlo, si no tenemos esas cosas que son tan valiosas en nuestro carácter. Es necesario que nosotros como pueblo realmente estemos dispuestos. Y empezando por lo primero que les decía, mire, usted tomó una decisión, el Señor le llamó a un camino. Usted tiene que tomar la decisión, así como dice el apóstol, haced firme vuestra vocación y vuestro llamado. Porque este es el camino que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que nos da, Señor. Porque sabemos que tenemos más de lo que nosotros logramos comprender en un momento de nuestra vida, Señor. Tenemos mucho más en ti, Señor. Que podamos apreciar eso que tú ya nos has dado, Señor. Y sobre eso que podamos construir aquellas cosas que anhelamos, Padre. Te pido por Guatemala, Señor, para que exista paz en esta nación, Señor. Por cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor, para que puedan sentir tu abrazo y que puedan saber que tú estás con ellos cada uno de sus días, Señor. Aunque no te puedan sentir, aunque no puedan creerlo, Señor. Que tú te hagas real para cada una de esas vidas, Señor. Los hermanos que están en dificultades y en necesidades, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Amén.